Hola, gracias por estar con nosotros. Esto es una sesión más de Medaica, técnicas espirituales para evolucionar, nuestra sesión número 16. Y el día de hoy tenemos el tema, perdón, ley de causa y efecto. ¿Me escuchamos bien? ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, excelente. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, antes que nada, me gustaría explicar como manera de introducción lo que usamos para el cartel con que anunciamos este evento. ¿Ustedes vieron el cartel? ¿Se acuerdan la imagen del cartel? Flores. Había unas flores, pero ¿se fijaron bien qué tipo de flores eran? Ahí lo tienen, de hecho, si lo quieres abrir poquito así para ver el geranio, no. ¿No? No se nota bien, más todavía, así que se vea grandota, si es posible, Angie, gracias. Acá nos están mostrando. Es un cactus, y de hecho es el cactus que tenemos aquí arriba. Cuando pasen por ahí van a verlo. Es el cactus que tenemos aquí arriba en nuestro jardín del Centro Holístico Xaxmal. Y se me ocurrió poner eso para anunciar este tema. No sé por qué se me ocurrió, honestamente. Después me di cuenta por qué. Así sucede, así funciona de pronto esto. Resulta que esta imagen del cactus sentí que reflejaba muy bien cómo funciona todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. El cactus como si fuera como nuestra existencia, como un símbolo de nuestra existencia, ¿sí? Entonces sabemos que el cactus principalmente está lleno de espinas, ¿cierto? Por dentro tiene mucha agua. Ya saben que es de una planta desértica. Entonces tiene todo lo que necesita para sobrevivir dentro, y por fuera hay aspereza, hay incluso una condición hostil porque son espinas, ¿sí? Que pican bastante feo, por cierto. No sé si alguien alguna vez se ha clavado espinas de un cactus. No se los recomiendo, yo sí. Sobre todo cuando uno hace jardinería con esos cactus. El caso, sobre todo cuando uno no es buen jardinero, por cierto, como yo. El punto es que, si se fijan, las espinas están en el tallo que va hacia abajo y que a su vez baja y entra a la tierra. La tierra, de alguna otra forma, nos conecta o está conectado con esta condición de la muerte, ¿cierto? Es a donde van los muertos finalmente, ¿cierto? Y no nada más nosotros, las personas, sino toda la naturaleza baja hacia la tierra. Y por eso es que en las diferentes mitologías y religiones y sistemas espirituales tratan a la tierra como aquello que tiene que ver con la muerte, pero que a su vez nos da ¿cómo se podría decir? El renacer o resucitar, ¿cierto? Todo lo que cae de la tierra resucita, ¿sí? Se transforma. Entonces no sé si ya van viendo por dónde va esto. Pero lo más interesante es que en la imagen tenemos dos flores que salen del cactus. Los cactus no sé si todos den, pero no siempre. De hecho, casi nunca dan flores. Y esto varía de un cactus a otro, de un lugar a otro, de una temporada a otra. El caso es que dos cosas me interesaban por esta imagen. Una de ellas es que en este caso son dos flores juntas, que tiene mucho que ver con este tema de la interdependencia que tenemos los seres humanos unos con otros para nuestro florecimiento, ¿sí? Ya empiezan a entender por dónde va esto. Sí, muy poético, yo sé. Ahorita vamos a ir un poquito más técnicos, pero me dieron ganas de explicar un poco esto, porque tal vez podemos empezar a entenderlo más fácilmente porque es muy gráfico. Por otro lado, y este ya es un poco un comentario un poquito aparte, pero como dato curioso es que esas flores que están viendo ahí en la imagen salen una vez al año y duran un solo día. De hecho, tú tuviste oportunidad, ¿verdad, Angie?, de estar con nosotros esa noche. Y resulta que aflorecieron la noche en que estaba la luna llena pasada, que era la luna llena de Leo, que por cierto tiene la energía de las almas gemelas. Y salieron dos flores. Y hasta ahí con ese comentario, porque puede ser una historia mucho más larga. Nomás no quería dejar de comentarlo. Entonces,
sí me pareció prudente poner una imagen como esta, en términos de que traía mucha energía de por medio. Entonces también de eso estamos hablando acá, de la energía. ¿Qué hacemos con la energía en nuestras vidas? ¿Qué hacemos con las cosas que se nos presentan? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? Es un tema muy importante aquí. Y bueno, antes que nada, para empezar, vamos entonces con esta idea de las leyes o la ley de causa y efecto, que pueden ser en singular, puede ser en plural, las dos cosas aplican. En principio tenemos que irnos al principio. Y dicen los cabalistas, que es de donde sacamos en buena medida esta información, esta perspectiva, que en un principio, como dice la Biblia, en un principio era la luz. Y sí, efectivamente. Nada más que lo que sigue después de eso está oculto en la escritura bíblica. Es el Zohar el que lo desdobla y nos explica esto que les voy a decir ahora. En un principio la luz era solamente causa, o sea, nada más daba, ¿sí? Su única naturaleza era dar, ¿cierto? Y porque no había otra cosa, porque era un todo, digamos, de luz. Hay una explicación más a fondo de qué partes componen a la luz en sí, pero eso no nos compete en este momento, nomás lo comento que hay mucho más, pero tengamos en cuenta nada más esta idea en principio. Era un todo de luz y era dar nada más. Entonces dicen que se cansó la luz de ser nada más de estar ahí nada más dando, ¿sí? Entonces, o mejor dicho, necesitaba alguien para dar de manera plena, por así decirlo, ¿sí? O sea, no había quien darle. Daba, pero no había quien darle. Entonces, lo que hizo fue crear una vasija que recibiera. Esa vasija era una parte de sí misma, porque la luz es el todo, el universo, digamos. O, si lo quieren entender de una mejor manera, es Dios, de lo que estamos hablando, ¿sí? Los cabalistas también hablan de un sistema de la luz. Entonces, creó la vasija que recibía, pero en un momento dado la vasija dijo, mira, qué bien está recibir, pero yo estoy viendo que la luz me creó para poder dar. Entonces, si está haciendo eso, quiere decir que es mejor dar que recibir. Yo también quiero dar. Entonces se rebeló y causó el Big Bang. Así es como lo explican, ¿sí? Y es cuando se creó un mundo de formación que incluye las dos partes, luz y vasija. Entonces se crearon los seres, por así decirlo. Eso es muchísimo más complejo, pero para irnos rápido, se crearon los seres y empezamos a crearnos nosotros. Ojo, como lo dije ahorita, empezamos a crearnos, no nos creamos, porque no hemos terminado de ser formados. Ahorita volvemos a esa idea. Entonces, lo que nos interesa ahorita es esta idea de que hay un lado que da y otro lado que recibe. Pero resulta que con esa pequeña rebelión que hizo la vasija, se apropió, por así decirlo, o se esforzó por salir de su naturaleza de receptor nada más y querer ser dador, o sea, querer ser causa y no nada más efecto, ¿sí? Entonces, después de la expansión y esto que dijimos que se creó el universo, ahora sí, se creó un universo tangible para nosotros, por así decirlo. Es decir, este mundo o el mundo que alcanzamos a percibir. Porque si nos ponemos a pensar, eso es bien interesante. ¿Qué es esto de la palabra mundo? ¿Cuál es nuestro mundo o cuál es el mundo físico? ¿Sí? ¿El mundo físico qué es? ¿La Tierra? ¿Más allá de la Tierra, los planetas? ¿El resto de las galaxias? ¿Sí? Pero ¿qué pasaba cuando no sabíamos de esto o cuando no teníamos acceso a percibirlos? Es más, ¿qué pasó antes de que Cristóbal Colón llegara a América? Esos europeos no tenían la menor idea de que había esta otra parte del mundo. ¿Existía el mundo para ellos? No, no existía. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero también a lo que alcanzamos a percibir. Ese es nuestro mundo. Y eso es bien importante con lo que vamos a platicar ahorita, porque lo que yo percibo es lo que tiene influencia de mí.
¿sí? Hasta ahí es mi alcance, por así decirlo. Bien. En el cual podemos movernos y también en el cual somos capaces de crear a partir de dar, ¿sí? Convirtiéndonos en seres que dan y que no nada más reciben, ¿sí? No podemos dejar de recibir. Tanto no podemos dejar de recibir porque si dejáramos de recibir, ¿qué pasaría? Dejaríamos de existir en este plano físico, ¿sí? Ya no podríamos vivir porque estamos recibiendo energía, ¿no? Vida. Bien. Sin embargo, todo esto que decíamos nos otorga a nosotros, o mejor dicho, nos otorgó o hace que en nuestro ADN esté el poder de recibir, no solamente de dar, no solamente de recibir, las dos cosas. Entonces, no sé si queda claro esta idea de ser efecto es cuando recibimos. ¿Por qué una persona, cómo es que una persona es efecto en lugar de ser causa cuando da? ¿Qué quiere decir esto? Que mi existencia depende de recibir. Entonces soy el efecto de la acción de alguien más. Sí está claro esto, supongo, ¿no? ¿Sí? En cambio, si yo doy, yo soy causa para que otro ser tenga un efecto de mí. Y en ese sentido, el mundo a mi alrededor está siendo formado por mí. Y en todo caso, yo hago uso o implemento mi poder de dar y de crear. Entonces nos volvemos co-creadores del mundo. ¿Sí? Ese es un principio cabalista muy importante. En primer lugar, porque nos lleva a la idea de que el mundo no fue creado como se ha pensado por mucho tiempo. ¿En cuántos días? En 6 días. Y luego descansaron. Descansó la luz, descansó Dios. Lo que pasa es que sí es cierto, pero no es cierto. El punto es qué entendemos por días. Entonces se explican que en este caso se refieren a días que abarcan muchísimo tiempo, ¿sí? Y se supone que ahorita estamos en el último momento de la creación, que no ha terminado, interesantemente. Y ese es en buena medida nuestro propósito en este mundo. Ser co-creadores no quiere decir que vamos a ser como esta idea que tenemos de un Dios que tiene el poder de crear montañas y ríos y demás. No es ese tipo de creación del que estamos hablando. Estamos hablando de una creación más sencilla, ¿sí? Que tiene que ver con cada una de nuestras vidas. ¿Qué creo yo en mi vida? ¿Qué creo en mi alrededor, en mi ambiente, digamos? ¿Sí? Esa es la parte de creación que nos corresponde, ¿sí? Y en principio, en primer lugar, ¿qué tipo de persona voy a crear con esta vasija que se me dio? ¿Sí? ¿Cómo la voy a moldear? Esta persona que me dieron y que soy yo el día de hoy en esta vida. Entonces, también, si se dan cuenta, estábamos hablando de causa y efecto, pero también está esta otra parte de la ley de causa y efecto, que tiene que ver con la física también, de hecho, ¿sí? Ya se sabe en este principio, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, a lo mejor cuando escucharon el título pensaron en esto principalmente. Curiosamente a mí ya se me andaba olvidando, pero sí, hay que regresar a esto. Sobre todo porque esa es la parte clave o medular de cómo debemos de cuidarnos en nuestro proceder, ¿sí? en esta vida, en este mundo, en esta existencia. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Si yo hago una acción, se desata una fuerza, por así decirlo, que recae en otra cosa o en alguien más, en otro ser, que tiene una reacción de una forma u otra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuestiones físicas es muy sencillo, es pensar en que si yo tengo una piedra y la lanzo y golpeo una tabla, la tabla se va a caer, ¿sí? ¿Sí? Lanzar la piedra es la causa y el tumbar la madera es el efecto,
Así de simple. Bueno, si eso lo trasladamos a nuestro ámbito en la vida humana, pues podemos encontrar múltiples ejemplos, ¿sí? Yo me levanto una mañana, ¿sí? Abro la ventana, ¿sí? Ahí está la causa y el efecto, ¿cuál es? Entra aire, por ejemplo, ¿sí? Me muevo y me bajo de la cama y así sucesivamente, ¿sí? Voy llevando a cabo acciones que tienen efectos a lo largo del día. Todo el día estamos realizando acciones que son parte del proceso de causa y efecto. Todo el día, todos los días, toda nuestra vida, ¿sí? Desde lo más minúsculo hasta lo más grande e importante. Muy importante tener esa conciencia. Claro, eso no quiere decir que vamos a estar todos preocupados todo el día como, moví el pie para acá, ¿qué va a pasar ahora? No, no se trata de eso, ¿no? No es el propósito. Pero sí es importante entender, por cierto, que si todas las acciones que llevamos a cabo tienen una reacción, causan un efecto, entonces sí hay que cuidarnos, pero no tanto cuidar cada momento, sino tenemos que cuidar nuestra conciencia, porque en realidad, tal vez habíamos platicado algo de esto en otras ocasiones, pero está también el tema del libre albedrío, ¿sí? Y bueno, si lo dijimos antes, lo voy a repetir porque creo que es muy importante. Dentro de esto, resulta que, como parte de esto, resulta que nosotros sí tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío no lo podemos aplicar absolutamente siempre, ¿sí? Sino especialmente cuando hay un efecto de por medio, ¿sí? Es bien extraño esto. ¿Qué quiere decir? Que decidir si yo voy a llevar a cabo una acción o no, sí, podemos decir, me voy a comer la pera o me voy a comer la manzana. Tengo una elección ahí. Sin embargo, lo más probable es que mi elección está basada no en mi libre albedrío, sino en información que me dieron previamente. Por ejemplo, mi mamá me decía que comer manzana es mejor que pera. Entonces yo no voy a pensar, ¿qué diría mi madre? No. Yo ya estoy programado. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Ahí no está. Está en otro momento, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Pues resultaba que yo necesitaba pera en lugar de manzana. Entonces, no me voy a sentir tan bien como debería. Entonces, ahí está el efecto, ¿cierto? Entonces, el libre albedrío lo podemos aplicar al momento del efecto. ¿Cómo voy a reaccionar ante ese efecto? ¿Qué voy a decir? Yo hubiera comido pera en lugar de manzana, ¿sí? ¿Me voy a enojar? ¿Me voy a molestar? O digo, qué bueno que me pasó esto porque la siguiente vez voy a elegir pera en lugar de manzana. ¿Entienden la gran diferencia? Ahí es donde logramos implementar el libre albedrío, que es cómo reacciono ante ante el efecto, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Ok? Entonces aquí estamos explicándolo de una manera más sencilla porque a lo largo de nuestras vidas ustedes saben que no se pone muy sencillo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de relaciones humanas, interrelaciones humanas. Ahí es donde se pone difícil la cosa. Entonces, las dos palabras claves en ese sentido son si somos reactivos o proactivos. En el ejemplo de la manzana y la pera, ¿sí? Si yo me enojo, estoy siendo reactivo. Si me molesto o qué sé yo. Si aprendo de eso, si aprovecho la oportunidad para hacer un cambio, entonces estoy siendo proactivo, ¿sí? Esa es como que las bases de esta parte de la ley de causa y efecto en términos cabalistas. Entonces, la cuestión es que habiendo entendido esto, podemos ver ahora que no es tan sencillo todo como decíamos. Hay diferentes tipos de causa y efecto.
o mejor dicho, diferentes niveles en donde vemos cómo resulta o cómo funciona esto. Y les voy a decir algo bien interesante antes de explicarles los diferentes niveles que podemos identificar. Resulta que otro principio importante, para no dejarlo de lado, es que todo lo que hagamos en la vida tiene consecuencias. Vamos a usar ahora la palabra consecuencias, ¿sí? Y en ese sentido, resulta que más vale que sean inmediatas, ¿sí o no? Ajá. Y que podamos medirlas nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos haciendo día a día a veces? ¿Sí? Las consecuencias, como se imaginarán, pueden ser de un tipo o de otro. Ahora, el detalle es que esto nos lleva también a la reencarnación, ¿sí? No podemos explicar esto, si no nos referimos al tema de la reencarnación, que es un tema muy complejo también. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera. A partir de ese momento que explicamos muy al principio, en que la luz explotó o que hubo un Big Bang, etcétera, y se formaron los seres, bueno, esos seres eran nada más y nada menos que partículas de la luz que se desprendieron y se volvieron almas. Y eso somos cada uno de ustedes y yo, ¿sí? Y luego sucedieron combinaciones, y sucedieron uniones y separaciones y uniones y combinaciones, ¿sí? Todo a partir de el hombre primordial, que es Adam Kadmon, y Java o Eva, Adán y Eva, que también valdría una gran explicación y discusión sobre esto, pero lo que nos interesa nada más es entender que estas chispas de luz que somos, las almas, vamos pasando por vidas, porque tenemos lo que llaman una corrección que llevar a cabo. Todos tenemos una corrección, una gran corrección colectiva, dividida en minúsculas correcciones particulares o individuales. Sin embargo, lo interesante de esto es que cuando una persona, una sola alma, corrige, aunque sea una partecita de lo que tenía que corregir, ayuda a la corrección del mundo en general. Entonces ahí estamos viendo otra vez causa y efecto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y por otro lado, porque siempre sucede que no terminamos de corregirnos completamente en una vida. Por eso es que reencarnamos, ¿sí? Imagínense, basta con que nos volteamos a ver un poco entre nosotros y pensemos, ¿será suficiente esta vida ya para corregir todo? Bueno, se los dejo a su criterio, ¿no? No sé cuántos de ustedes puedan sentirse como que ya están a punto de corregir su alma, pero por lo regular no es tan sencillo. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos aquí, y si estamos aquí vivos, es porque tenemos algo que corregir. Entonces, esto tiene que ver también con un propósito de vida muy específico, que cada quien tiene que identificar. Entonces, en ese sentido, resulta que podemos ver primero que nada un primer nivel en el cual el efecto, fíjense nada más, llega después de tiempo, y esto después de tiempo puede ser después de muchos años en una misma vida o en otra vida, o sea que podamos hacer algo ahorita que tenga su efecto en otra vida posterior, o podemos estar sufriendo el efecto ahorita de lo que hicimos en una vida anterior o en varias vidas anteriores, ¿sí? Entonces, este es bien importante, porque si dejáramos de lado este elemento, de pronto nos damos de topes contra la pared pensando, ¿por qué me está sucediendo esto? O seríamos tan descuidados como pensar, no importa, al cabo que a mí nunca me va a pasar nada, ¿cierto? Y de pronto pensamos esto, y eso es ser totalmente reactivos, ¿sí?
no querer asumir responsabilidades, digamos. Entonces, este primer nivel del que hablamos tiene que ver con la distancia del tiempo. A veces es mucho tiempo, como decíamos, tanto así que luego no nos acordamos y por lo tanto somos reactivos ante las situaciones. Una vez más, ¿de dónde viene esto que me está sucediendo? No tengo idea y por eso me enojo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones? Varía de una persona a otra, pero piensen ustedes, ¿por qué tengo el hijo que tengo? ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué tengo esta esposo o esposa? Bueno, eso es más fácil de entender porque lo escogiste, ¿no? Pero resulta que hay algo de eso también. ¿Se acuerdan de lo del libre albedrío? Eso de que escogemos esposo o esposa. No es muy cierto que digamos, ¿sí? Sí, les voy a explicar algo como entre paréntesis. Sí lo escogemos porque lo que sucede es que el alma que está detrás del ego, escondida, mueve como parte de la luz que es, mueve las condiciones para que llegues a eso. Pero el ego nos ciega y nos hace pensar que no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros mismos nos ponemos las condiciones. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, es un paréntesis. Ahora, un segundo nivel es cuando el efecto se vuelve inmediato, ¿sí? Aunque nos cuesta trabajo identificarlo aún, ¿sí? No sé si les ha pasado esto de que alguien nos trata mal en la vida, por ejemplo, y ustedes se sienten que son las mejores personas del mundo. Dice, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Sí? Y luego llega alguien, oye, ¿no te acuerdas hace 50 años que hiciste esto o aquello, hace 20 años, hace 15 años? Se nos olvida muy rápido, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es un segundo nivel. Y si se fijan, se vuelve inmediato, aunque no lo identificamos de dónde proviene, y por lo tanto somos reactivos. Ojo, ustedes dirán, pues ¿qué importa si no nos damos cuenta en un caso u otro? ¿Cuál es la diferencia entre que nos suceda, que tengamos una reacción, un efecto, que estemos ante un efecto de algo que sucedió hace mucho tiempo o de algo que sucedió hace poquito? Y aunque en los dos casos no nos demos cuenta, la diferencia es que en este segundo caso es tan inmediato que sí podríamos darnos cuenta, pero no queremos. ¿A poco no? ¿Sí? Nos lo ponen en nuestra cara, decimos, sí, pero yo no. Es que yo esto, es que yo lo otro. Yo no merezco esto. ¿Sí? Yo soy bueno, yo obedezco las reglas. Bueno, no se trata de obedecer reglas, ya se dieron cuenta, ¿no? Se trata de saber jugar este juego con este sistema del cual estamos hablando. Ahora, un tercer nivel es cuando el efecto también es inmediato y sí lo logramos identificar, de dónde proviene, o por lo menos no nos hacemos mensos. Decimos, sí, está bien, ya me di cuenta que era cuando el otro día yo iba por ahí. Y logramos entender de dónde, captar de dónde proviene, pero aún nos cuesta no ser reactivos ante ello. Ahora sí, nunca les ha pasado esto de que, sí, ¿por qué hice esto? Bueno, ni modo, pero de todas maneras se enojan. ¿Sí? Nos enojamos a pesar de que eso que estamos viviendo, nosotros mismos lo causamos, vaya. ¿Sí? Pero aún así nos enojamos. Entonces, ahí estamos que ya a un pasito, ¿no? de romper con este vicio, por así decirlo, de este círculo vicioso. Luego tenemos este otro nivel, cuarto nivel, que es cuando finalmente estamos conscientes de los efectos de nuestras acciones, ¿sí? Y que podemos esperar lo que va a suceder, o que suceda tal o cual cosa, y estar listos para ello, ¿sí? Cuando ya sucedió, ojo, eso es cuando ya sucedió
No que haya sucedido tantas veces, porque en realidad nos ha sucedido infinitas veces. Esta situación en la cual sufro una acción, un efecto, y yo sé de dónde viene, pero me enojo. ¿Sí? Sobre todo cuando se enojan con el cónyuge, por ejemplo, ¿no? Y no puedes negar que tú lo escogiste, ¿no? A pesar de lo que expliqué hace rato. Pero, ¿cómo? Me lo saqué en una rifa. Sí, me lo saqué, la rifa del tigre, ¿no? Sí. Pues me lo gané, ¿no? Me lo gané. Sí. Yo no lo escogí, así venía. Pero resulta entonces que nos enojamos y ya se repiten tantas veces esto en el cual sí nos damos cuenta que ya no nos queda otra más que decir, está bien, pues ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Y bueno, este cuarto nivel es cuando finalmente estamos conscientes de nuestras acciones, entonces ya nos cuidamos más. ¿Sí? Ojo. Dejamos de ser reactivos ante el efecto y la próxima vez ya somos más conscientes y estamos listos. Entonces llegan los efectos y estamos listos y ya no somos tan reactivos. Por lo menos ya no somos tan reactivos. ¿Sí? Ya le bajamos, no vamos bajándole poco a poco, porque por lo regular es muy difícil bajarle completamente, ¿no? Y luego nos distraemos tantito y le subimos otra vez a ser reactivos. Y he estado diciendo esto de enojarse, pero puede ser de muchas formas. Ya saben ustedes que ser reactivo implica todas las diferentes variantes del ego, que son enojarse, estar triste, evadir, confrontar, excederse en una cosa o excederse en otra. No tener filtro, no tener restricción, dirían. Y luego tenemos un último nivel, fíjense nada más, en el cual logramos puras acciones, gracias a una conciencia mayor, logramos llevar a cabo puras acciones cuyos efectos sean positivos o benéficos, aunque sean difíciles. ¿Sí? Pues ya no podemos ser reactivos. Nos hemos dado cuenta tanto de esto, lo hemos experimentado tanto, que ya no nos permitimos a nosotros mismos ser reactivos, nos cuesta trabajo. ¿Sí? Nos costaría. Entonces, todos los efectos, lo que resulta de todo eso, simplemente lo recibimos con gratitud. ¿Sí? Porque sabemos que ha habido un proceso muy largo y que esos efectos nos han ayudado a progresar, ¿cierto? Entonces, ese es como que llegar a ese estado, obviamente ese es el más difícil de todos, ¿sí? La mayoría de la gente diría, ese es el estado en el cual están las almas elevadas, ¿no? Sí, definitivamente las almas elevadas están en ese nivel y por eso son elevadas, ¿sí? Los grandes maestros, los adikim, los justos, los maestros ascendidos. Pero la buena noticia es que, ¿se acuerdan que originalmente todos éramos parte de la luz? Seguimos siendo parte de la luz. Entonces, en principio, todos podemos ir hacia allá. Si no, no tendría caso estarles explicando ahorita esto. ¿Cierto? Y aquí es donde nos damos cuenta de esta gran diferencia entre lo que nos han enseñado a través de muchos sistemas educativos, religiosos y demás, en los cuales nos enseñan a venerar a estos seres ascendidos, elevados, como algo inalcanzable. Este no es el propósito aquí. Al contrario, aquí el propósito es entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de llegar a eso. Esa es la idea, finalmente. Es posible percibir los efectos de nuestras acciones reactivas, pero nuestra interpretación de los mismos siempre serán desde el punto de vista del ego. ¿Sí? ¿Qué los justifica o los desconoce? Entonces, es por eso que nos cuesta tanto trabajo, pensamos que no podemos llegar a eso, porque está eso que es el ego ahí de por medio.
Pero ¿se acuerdan que el ego, que es la vasija misma, es parte de la luz? Bueno, ahí es donde también podemos dar gracias por todos esos aspectos del ego que nos han causado situaciones difíciles, porque esas situaciones están ahí para ayudarnos a entender todo esto que acabamos de explicar, ¿sí? Estas situaciones, estas reacciones causadas por nuestro ego, por cierto, una vez más, ego puede ser creerse mucho, creerse de menos, ¿sí? Tener miedo o tener muy poco miedo, hasta cierto punto, ¿no? O mejor dicho, no tener poco miedo, ser descuidado. Tener miedo en exceso o ser descuidado, ambas cosas son ego, ¿sí? No están equilibrados. Y todo esto lo que hacen es que nos traen el caos que tenemos en nuestra vida. Sí, ahora aparece una nueva palabra que es el caos. Sí, este caos por el cual la inmensa mayoría de la humanidad sufre, se lamenta, se siente decepcionada, piensan que la humanidad es caos nada más, que el mundo es caótico. Bueno, es de una u otra forma lo mismo que decíamos, que es la oportunidad para no ser reactivos ante ello. Y sobre todo, si lo estamos viendo, es porque tenemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que estábamos diciendo de los diferentes niveles de causa y efecto? Llega un punto en que nos damos cuenta. Vaya, siempre nos damos cuenta que hay caos, ¿cierto? El problema es que no sabemos de dónde viene. Pero cuando por fin nos empezamos a dar cuenta de dónde viene ese caos, quiere decir que podemos hacer algo al respecto. Si no, no nos daríamos cuenta. ¿Sí? Muy importante. Las condiciones que creamos nosotros mismos y que deberían de hacernos darnos cuenta deberían hacernos darnos cuenta de que algo tenemos que cambiar. Esa es la otra palabra clave, el cambio, ¿sí? Entonces ya empiezan ustedes a unir los elementos, ¿no? Causa, efecto, reactivo, proactivo, ante el caos, cambio, y ya vamos acercándonos a lo que queremos acercarnos siempre, el cambio verdadero. Por cierto, hace un momento mencioné esta idea del miedo como uno de los aspectos del ego y como un caos también, porque el miedo es como las dos cosas al mismo tiempo, no es causa y efecto, tiene estos dos aspectos, que es, ¿por qué una persona tiene miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué habríamos de tener miedo en nuestras vidas? Porque de una u otra forma todos hemos tenido miedo, ¿cierto? Y no estoy hablando del miedo que puede tener un niño ante el mundo sin la protección de sus padres, ¿sí? Ese es más que entendible, justificable y necesario, ¿sí? Pero llega un momento en que esos miedos deberían de haberse convertido en fortaleza, ¿cierto? Deberían de haberse sustituido por habilidades para no tener miedo. Pero resulta que hay ciertos tipos de miedos que jamás logramos cambiar, jamás logramos erradicar, ¿sí? Y lo que sucede en buena medida es que el miedo parte sobre todo de pensar, fíjense nada más, que nosotros somos lo que tenemos. Esto ya lo han escuchado antes, ¿no? Esto de tener contra ser, ¿sí? O confrontado a ser versus ser. Que también tiene que ver con el ego, por cierto, esta idea de yo valgo tanto como tengo. Y ni siquiera estoy hablando de tener cosas físicas, ¿sí? Parece que de pronto pensamos que o materiales, que las posesiones materiales son las que más nos, ¿cómo se podría decir?, nos atraen, pero yo creo que en principio son otro tipo de elementos
o que poseemos, que podemos poseer, que son los que hacen que una persona pueda sentirse cómoda o no. Por ejemplo, intelecto, valor, carisma, habilidades con una cosa o con otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Talentos, ¿cierto? Tanto así que como especialmente cuando somos adolescentes, esto sale a relucir completamente. Y no es por nada porque, no por nada que sea en adolescencia, que es el momento en que el niño recibe otra parte de energía o de alma, por cierto, y se vuelve consciente en el mundo y se vuelve consciente de su individualidad. Entonces, al darse cuenta de su individualidad, también se da cuenta de lo que su persona tiene o no, qué talentos e intelecto tiene, o qué belleza física o no tiene, ¿sí? Por eso es que es tan importante para los adolescentes esos aspectos, ¿no? Y bueno, como nota interesante, resulta que cuando una persona no termina de madurar eso, el resto de su vida está preocupado por eso, ¿cierto? Se nos queda muy arraigado esto de que me preocupo por mi físico, o quiero aparentar ser intelectual, o quiero que piensen que soy talentoso con esto, con lo otro, ¿sí? Aunque sea con lo que sea, ¿no? Miren, puedo hacer malabares, ¿no? Trucos de magia. No sé, cualquier cosa puede ser, ¿no? Caerle bien a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, no sé si se nos olvidaba, pero tiene que ver con los miedos, que es de lo que estábamos hablando. Y los miedos lo que hacen es que nos llevan a buscar la protección, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando proteger siempre a partir de estos miedos que tenemos? Bueno, obviamente primero nos protegemos a nosotros mismos, protegemos nuestras posesiones, o en un momento dado protegemos a los nuestros, ¿sí? Pero resulta que esta protección, esta supuesta protección que estamos buscando tener de lo que poseemos, siempre va a tener un límite, ¿sí? Entonces yo puedo proteger a mis hijos hasta cierto punto, pero va a llegar un momento en que yo no voy a poder protegerlos. O que digamos los hijos, la casa misma, ¿sí? Mis posesiones, o esas otras cosas que le importa a la gente como ¿cómo se dice? Mi estatus, gracias, sí. O no recuerdo otras palabras, pero entienden por dónde va esto. ¿Qué piensan de mí? La imagen que tienen de mí, la tengo que proteger. Imagínense, esa parte sí es muy difícil, porque ¿cómo vas a proteger tu imagen ante los demás? De entrada, ¿por qué te vas a preocupar por eso? Pero bueno, entonces resulta finalmente que no podemos proteger nuestras cosas, por lo menos no completamente, o yo diría más bien, en el fondo, nunca vamos a poder proteger las cosas, ¿sí? Por lo menos si lo estamos haciendo con esa actitud, desde ese punto, desde ese lugar de ego que tiene que ver con el miedo. En otras palabras, fíjense nada más, con miedo no se puede proteger nada, ¿sí? También resulta que esto nos lleva a la idea de que atraemos las cosas por afinidad, de forma. Y si tenemos miedo, vamos a atraer cosas que nos den miedo. Por eso es que el miedo no puede proteger nada, ¿sí? La única forma de protegernos a nosotros mismos, proteger a los nuestros y tal vez proteger nuestras posesiones, es confiar en la luz, ¿sí? En confiar o en entender que tenemos esa otra parte nuestra, que es parte de la luz y que esa sí tiene injerencia en lo que sucede en el mundo. Porque lo que realmente mueve al mundo, que es la luz, ¿sí?
si nosotros tenemos esa comunión, digamos, esa conexión con esa parte nuestra que es el alma, vamos a tener entonces realmente un poder para proteger, entre comillas, porque no lo estamos haciendo desde esta perspectiva individualista. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Que si yo busco, me impulso para que haya un bien en el mundo, esto ya el alcance es mayor a lo que tiene que ver con lo mío, ¿sí? Entonces se extiende a todo el mundo, digamos, ¿cierto? No solamente a nuestras cosas. Entonces, esa es la única protección posible, que es la espiritual, porque a fin de cuentas no podemos tener control de todo. Si nosotros, y esto nos lleva una vez más a lo que sucedió antes del Big Bang, o con el Big Bang, que por cierto los cabalistas usan otra palabra, pero bueno. Esto de dar y no nada más recibir. Si nosotros damos de verdad a los demás, ¿qué quiere decir dar de verdad? Pues en principio es dar incondicionalmente, ¿sí? Si yo estoy dando porque tengo miedo de no recibir, entonces anula el efecto, ¿sí? Y esto lo pueden entender sobre todo diría los padres, pero yo creo que más sobre todo las madres, ¿no? Una madre es difícil que dé a sus hijos esperando recibir algo. Bueno, a lo mejor cuando estén más grandecitos, ¿no? Pero en principio no puede esperar nada. O sea, ¿cómo va a esperar algo de un bebé? ¿Sí? Por lo menos ese momento es clave para entender esto, ¿sí? Entonces, si nosotros damos a los demás incondicionalmente, lo que sea, esto a través de las labores diarias, de nuestras acciones diarias que comentábamos al principio, si damos para bien de los demás, dicho de otra forma, el universo se va a encargar de cuidarnos, ¿sí? Esto es tan difícil de entender que estoy seguro que cualquiera diría, sí, está muy bonito, pero yo no me voy a confiar y voy a poner la alarma a mi carro, ¿sí? Voy a cerrar el seguro de la puerta. Sí, es verdad, hay que tener la prudencia, pero una vez más, confiar, ojo, en lo material es limitarnos, porque la materia tiene un límite, el espíritu o el alma no, la luz no tiene límite. Entonces en todo caso sería practicar las dos cosas tal vez, ¿cierto? También a propósito de causa y efecto y miedo, otra cosa interesante es de dónde suele provenir el miedo también. También es importante entender esto, ¿no? Y bueno, el miedo siempre va a venir de algún tipo de daño sufrido o infringido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces tenemos miedo porque alguna vez nos hicieron daño en esa área de nuestra vida, ya sea física, moral, mental, emocional, ¿cierto? Entonces ya tenemos algo de miedo ahí. Pero también, ojo, podemos tener miedo cuando nosotros le hacemos daño a alguien más, resulta que un efecto de eso es también tener miedo. No sé si se han puesto a pensar en esto, ¿sí? Yo le hice daño a alguien y ahora tengo miedo de que me hagan daño a mí. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque en el fondo ya sabemos que hay una causa y efecto, una ley de causa y efecto. Yo sé que viene algo por mí, porque yo hice eso, ¿cierto? Y lo más interesante es que luego esto se volvió un círculo vicioso, ¿sí? Alguien me causa daño y tengo miedo y por eso me dice que protejo y por eso causo daño. Pero como causé daño, también me da miedo de que me causen daño y así sucesivamente. Y la humanidad está envuelta en ese tipo de caos constantemente, ¿sí? Y otra cosa que sucede con esto es que en medio de ello
se despierta un juicio. ¿Sí? Como me causaron daño, entonces yo juzgo, esa es una mala persona. Y todos los que se parezcan a esa persona son malos ante mis ojos. O si yo causé un daño, entonces juzgo, esa persona se va a vengar. O a lo mejor no es una persona, a lo mejor es una situación. ¿Sí? Y todas las que se parezcan a esas, seguramente traen la venganza de por medio. Estoy juzgando y juzgando y juzgando. Y resulta que el juicio que nosotros llevemos a cabo, lo que hace es, una vez más, abrir las puertas al juicio por ley de atracción. Hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Tenemos que romper ese círculo vicioso. ¿En dónde es que tenemos la oportunidad de romperlo? Hace ratito lo dijimos, cuando nos damos cuenta. Si ustedes se dan cuenta, ya tienen la mitad del trabajo hecho. Claro, no está hecho, hay que hacerlo. Y nos va a costar mucho trabajo. ¿Sí? Pero por lo menos ya tienen oportunidad de salir de este caos. ¿Sí? También es importante no olvidar que el daño puede ser físico, psicológico, emocional, moral, etcétera, pero también sucede a veces sucede por mero descuido, ¿sí? No necesariamente de manera consciente. A veces el daño que causamos es por omisión. Si hace un momento decía que luego hacemos daño a otros, a lo mejor muchos habrán pensado en este momento, no, pues me han causado más daño del que hago, ¿verdad? Y no creo causar mucho daño a la gente. Sí, yo soy niño bueno. Pero resulta que el daño a veces lo hacemos por omisión. ¿Sí? O sea, no basta no hacer algo para hacer daño. A veces hay que hacer para dejar de hacer daño. ¿Sí? Yo creo que un ejemplo muy claro, volviendo a los padres y a las madres especialmente, si una madre descuida a su hijo, es un gran daño, ¿cierto? A un bebé. Ahí no tuvo que hacer nada, tuvo que dejar de hacer. Bueno, eso es un caso muy obvio, pero hay muchos otros casos a lo largo de la vida en donde dejamos de hacer algo, ¿sí? Dejamos de atender a alguna situación, a una persona, y eso puede causar un daño, tanto que ni nos dimos cuenta de ello. Solamente nos damos cuenta del efecto que tuvo ese daño. Y volvemos a todo lo que explicábamos desde un principio, ¿sí? Bien. Cuando somos proactivos, somos causa y no efecto, creamos una existencia en la cual tomamos la luz que llega a través de nosotros y la transformamos. ¿Sí? Este es como ya el proceso, la parte a la que queríamos llegar. Todos recibimos luz. Hasta las personas más malas, digamos, que no hay malo y bueno realmente, desde el punto de vista cabalista, pero todos recibimos luz, la diferencia es qué hacemos con ella, ¿sí? Entonces, de pronto convertimos esa luz o esas situaciones que llegan a nuestras vidas en emociones oscuras, y estas a su vez se convierten en acciones oscuras, por decirlo de una manera muy simple, contrapuesto a la idea de la luz, o mejor dicho, de baja frecuencia, ¿sí? Emociones de baja frecuencia que conllevan acciones de baja frecuencia y que afectan al mundo a nuestro alrededor y a nosotros mismos de la misma manera. Pero si nos damos cuenta y podemos cambiar la actitud, lo que sucede es que logramos tener una emoción de alta frecuencia. Esa es como una técnica muy clara de lo que deberíamos lograr, o por donde podemos empezar, que es cuál es la emoción que resulta en mí ante una situación u otra. ¿Se acuerdan de me enojo o lo tomo a bien, digamos? ¿Sí? Aprendo de ello, entonces ya estoy haciendo un clic, ya estoy logrando una energía distinta.
una energía distinta y podemos lograr, con lo tanto, acciones de luz que transforman el mundo de una forma elevada para tener una existencia con plenitud. ¿Sí? Y es cuando nos estamos volviendo una vez más creadores de nuestra existencia o del mundo. Este es el proceso de la corrección. Es esto que acabo de decir. De eso se trata esto que los cabalistas explican como la corrección de una persona, la corrección del alma, digamos. ¿Sí? Que implica concretar entre nosotros un mundo o una existencia plena o de luz. Y que, por cierto, ¿se acuerdan de lo que explicaba hace rato de las flores? Entonces esto ya nos lleva a este punto, la interconexión entre unos y otros, porque resulta que todo eso puede resultar muy fácil, pero siempre y cuando no haya otras personas, ¿no? Si no hay otras personas, entonces ¿cómo vamos a hacer esto? Todo tiene que ver con nuestra relación con los demás, y especialmente con los más cercanos, ¿sí? Los que están en casa, nuestra familia principalmente, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo tal vez, ¿sí? Por algo están esas personas ahí, por algo están en las condiciones en que están, por algo tienen las características que tienen. Acuérdense que nuestra alma las escogió y las almas de esas personas escogieron estar con nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan del libre albedrío? Bueno, ahí está otra vez, ¿no? Entonces el único libre albedrío es cómo reaccionamos ante eso. Y un punto culminante de esto es ¿cuál es el efecto que resulta del encuentro entre dos almas en vida cuando llevan a cabo un proceso de corrección? Y esto nos lleva también sobre todo a unas noticias que han estado saliendo últimamente. Bueno, siempre han salido noticias terribles en el mundo, pero de pronto hay situaciones trágicas en las cuales seres aparentemente inocentes sufren a mano de personas que no son inocentes, ¿sí? Y por lo regular nos apuramos a juzgar y decir no tenían por qué haber sufrido y este es un perverso malvado, ¿cierto? Bueno, ¿se acuerdan de eso de las ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Las diferentes vidas, la reencarnación, perdón, ¿sí? El tema de la reencarnación. Bueno, resulta que, ¿recuerdan que hablábamos de cómo siempre dejamos cosas inconclusas? Bueno, llegan momentos a veces en que se resuelven con situaciones trágicas, de tal manera que hay muchísimo que nosotros no podemos ver y que está detrás de esa situación, en donde se está cumpliendo un proceso de corrección mayor, especialmente cuando hay una tragedia, ¿sí? Y algo bien curioso que sucede, y lo podemos describir de esta manera, es que cuando hay alguien que sufre, como decíamos, a manos, alguien supuestamente inocente a manos de alguien no inocente, especialmente cuando hay una muerte de por medio, las supuestamente inocentes lo que están haciendo es cumplir con algo que habían hecho en otra vida y tienen oportunidad de elevarse. Entonces, en esa colisión, por así decirlo, suceden dos cosas al mismo tiempo. Uno sube y puede que ya logre su corrección, o en su próxima encarnación, digamos que la va a tener más fácil, para que me entiendan mejor, o va a tener condiciones muy propicias para poder lograr ahora sí su corrección perfectamente. Y la otra alma obviamente va a bajar. Pero aquí es donde sucede la parte más interesante de todas, porque la que les acabo de explicar suena muy lógica, ¿no? Pero la otra que va a bajar, sí, claro, pero ¿saben por qué baja? Todo lo que baja, de una forma u otra rebota y sube, ¿sí?
porque todos tenemos que llegar a un punto bajo que nos ayuda a poder subir de nuevo con mayor fuerza. Tanto así que si no bajáramos, no podríamos subir. ¿Qué quiere decir esto? Que no habría un esfuerzo de por medio que nos haga ganarnos esa corrección. Entonces, alguien que está en una situación baja, digamos, en desgracia o en tragedia, está teniendo la oportunidad de esforzarse y de subir, de hacer su corrección. Ese es su propósito. Por eso le sucedió lo que le sucedió. Tenía que sucederle, perdón. ¿Sí? Y lo va a lograr en esta o en la siguiente vida. Depende. ¿Sí? Nos dan la oportunidad de lograr un efecto de regreso y de progreso. Esa es la parte clave aquí. Y bueno, por último, por otro lado resulta, y sabemos que al final siempre tendremos progreso, evolución y corrección. Siempre. Los cabalistas nos dicen que es inevitable. ¿Sí? Sobre todo cuando pensamos que el mundo está tan caótico que no tiene salvación. Pues no, precisamente porque es tan caótico, es que tiene la oportunidad de salvarse, por así decirlo, ¿sí? De lograr la corrección y la evolución. Pero eso sucede a nivel personal, cada uno de nosotros, porque estamos en constante movimiento y la rueda de la vida nos da esta oportunidad, ¿sí? Nos está presentando constantemente oportunidades para lograr el cambio poco a poco, un momento a la vez, ¿sí? Por último, quería leerles un pequeñísimo cuento que puede ilustrar un poquito esto de la existencia que estamos experimentando y que puede ser una existencia caótica o de luz, o dicho en términos religiosos, un infierno o un paraíso. De hecho, este cuento se llama así, es del libro que hemos usado a veces, que es el de los 120 mejores cuentos de las tradiciones espirituales de Oriente. Y dice, se llama, Cielo e infierno cercanos. Fíjense nada más. Un samurái fue a visitar a un viejo sabio para presentarle una duda que lo atormentaba. Todos saben lo que son los samuráis, ¿verdad? Estos guerreros japoneses que supuestamente alcanzan un nivel de disciplina y equilibrio y no sé qué tanto, imagínense. Entonces, dice, para presentarle una duda que lo atormentaba. Señor, estoy aquí porque necesito saber si existen el infierno y el paraíso. ¿Quién lo pregunta?, contestó el maestro. Un guerrero samurái. ¿Tú? ¿Un samurái?, se burló el maestro. ¿Con esa cara de idiota que tienes? El guerrero no daba crédito a lo que oía. Seguro que además de estúpido, eres un cobarde, se mofó de nuevo. La ira se adueñó del samurái, que desenvainó instintivamente su sable. Sí, obviamente, ¿no? Y dice, ahora se abren las puertas del infierno, gritó el anciano. El guerrero comprendió de súbito la actitud del maestro y guardó el sable, y su sable avergonzado. Ahora se abren las puertas del paraíso, exclamó de nuevo el maestro. Y con esto termino el día de hoy. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Horacio Ortiz Villacorta y esto es Medaica, técnicas espirituales para evolucionar. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.